Rodrigo, ya te vi. Estamos. ¿Qué hay, Mario? ¿Cómo andamos? Qué gusto Bien. saludarte. Traes ahí la poderosa boina. Este es de mi tío Manuel Lapuente. Adelante, Mario. Estamos no al aire, pero sí grabando. Adelante. Bien, pues buenas tardes a todos. El Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica vuelven a darles la bienvenida para esta segunda sesión a cargo del doctor Fernando Ortiz Santana. Esta segunda sesión lleva por rubro: ¿es posible una teoría realista de las categorías? Recordemos de manera muy lacónica que la primera sesión el doctor Fernando planteó como núcleo este texto de Zubiri, Inteligencia y Realidad, donde incluso ahí nos mencionó, ¿no?, cómo 107 ocasiones aparece ahí la palabra categoría en ese ámbito. Estuvo la tematización sobre algo que es anterior a logos en su sentido prejudicativo. Se tematizó toda la problemática en torno a que hay muchos sobreentendidos en la propia historia de la filosofía, la problemática de la intuición, de la hipnosis y demás ámbitos que fueron mostrados en la primera sesión, en torno a la estructura de la fisis, en torno a lo que brota, a lo que permanece en ella, etcétera. Todo con el punto clave del kata, que fue lo que estuvo contagiando todo el contorno de la primera sesión. Entonces, decíamos que en esta segunda sesión les damos la bienvenida el Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla, la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT Tlaxcala, el Departamento de Reflexión Interdisciplinario de Ibero Ciudad de México y el Seminario de Metafísica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin más, te cedemos la palabra, estimado Fernando, para continuar con la pregunta que tú mismo colocaste: si es posible una teoría realista de las categorías. Adelante. Muchísimas gracias, Mario. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los miembros del seminario y también, por supuesto, a todos los asistentes. Muchísimas gracias por compartir este espacio. En efecto, hoy, bueno, pues en esta sesión nos vamos a dedicar a reflexionar o a buscar la posibilidad de si, bueno, pues se puede hablar de categorías en un ámbito realista, ¿no? Entonces, bueno, tengo por aquí un textito que, bueno, igualmente que en la sesión anterior les quiero compartir. Y a ver si se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, otra vez una disculpa por comenzar de pronto con este escolasticismo, ¿no? Medio fuerte, pero es que, bueno, para estos temas es imposible saltarse cosas. Bueno, entonces, empezamos con la segunda sesión. En la obra de Javier Zubiri, la palabra categoría tiene un total de 733 apariciones, pero tan solo en 121 ocasiones la utiliza para señalar su propia teoría, que equivale aproximadamente a 45 páginas. Donde el filósofo español trabaja de manera puntual su teoría de las categorías es en la trilogía Inteligencia Sentiente, mientras que en Inteligencia y Realidad, Inteligencia y Logos e Inteligencia y Razón, la palabra aparece 93 veces. En las restantes 8 obras donde expresó algo que podríamos considerar su propia idea de las categorías, apenas alcanza 28 instancias. Si consideramos además que las últimas 4 obras las realizó en un espacio aproximadamente de 7 años, bueno, pues el panorama adquiere todavía más complejidades. Parece que la necesidad de esclarecer su teoría de la inteligencia le obligó a revisar el problema de las categorías con mayor profundidad.
De esto podemos concluir que en los textos de juventud y madurez, el tratamiento de las categorías tiene predominantemente un carácter histórico revisionista. Y si bien encontramos algunas ideas propias de Zubiri, lo que se dice allí es tampoco que resulta casi imposible establecer alguna relación entre ellas. Ya no digamos algún tipo de sistematicidad. En la última etapa de Zubiri, que llamaré textos de vejez, y de manera más específica en la teología sobre la inteligencia, se encuentra, pues, lo que podríamos considerar su posición definitiva. Y luego me voy a saltar, como ven ustedes, el texto, me voy a saltar que está señalado en verde, pero don't you worry, porque este texto está disponible en la carpeta de materiales ya mismo. Entonces, bueno, pues si ustedes gustan leer estas cosas, estos párrafos que están en verde, pues adelante, ¿no? Pero yo me los voy a saltar porque, bueno, pues es, digamos, explicación metodológica que acá no es completamente necesario que lo lea, ¿sale? Bueno, entonces, del total de apariciones, hay una diferencia entre las veces que aparece la palabra asociada a un filósofo y las ocasiones en que Zubiri la utiliza para señalar su propia teoría. Así, solo para dar un ejemplo, de las 733 apariciones, 221 están asociadas a Aristóteles, 85 a Kant, 45 a Husserl y 26 a Comte. Resulta interesante que tan solo en el libro Cursos Universitarios 1, la palabra tiene un mayor número de apariciones, 279, que todas las veces que Zubiri la utiliza para su teoría, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, luego también me salto todo esto, insisto, está en el documento que ustedes pueden revisar en la carpeta. Bueno, en el tercer tomo de la trilogía en Inteligencia y Razón es el que tiene más peso, pues en él se encuentra uno de los dos únicos capítulos que Zubiri escribió sobre las categorías en toda su vida. El otro capítulo está en Cursos Universitarios 1, sin embargo es de carácter histórico revisionista. En Inteligencia y Realidad aparece el término asociado al pensamiento de Zubiri en 5 ocasiones, en Inteligencia y Logos también en 5 ocasiones, y en Inteligencia y Razón un total de 83 ocasiones. En el primer tomo se sirve del término para rescatar las categorías de situs y hábitos, pues a diferencia de Aristóteles y la filosofía medieval, le parece fundamental comprender a todo ser vivo desde el estrato habitud respecto formal. En el segundo tomo nos explica el modo de comprender los problemas de las categorías de lo real, como actualización direccional de lo real en cuanto real según diversas dimensiones. Finalmente, en el tercer tomo está propiamente su teoría de las categorías y que, por supuesto, ya hemos estado hablando de desde la sesión pasada, ¿no? Bueno, hasta aquí el apartado metodológico. Ahora mostraré que las teorías de las categorías de Javier Zubiri se alza sobre un horizonte distinto al que ha albergado a la filosofía occidental, tanto continental como analítica. Lo cual implica que si lo sobreentendido es diferente, las categorías se pueden decir de otra manera. La razón por la que no solo es conveniente interpretar la teoría de las categorías de Javier Zubiri desde la trilogía, sino necesaria y hasta exclusiva, es que no hay en la obra publicada ningún otro texto donde exprese su pensamiento sobre el tema. Lo que no está tan claro, y es lo que trataré de mostrar en las páginas siguientes, es que se tenga que interpretar, además, fuera de los horizontes naturalista y creacionista. Bueno, el filósofo español considera que en términos generales nos podemos referir al horizonte mental que determina la forma de pensar de los filósofos griegos como horizonte naturalista o de movilidad. Lo denomina así porque para ellos todas las cosas están en movimiento. Como vemos en esta parte, Zubiri comparte la concepción unánime del gremio. No hay novedad en este sentido. De igual manera, el horizonte mental que determina el pensamiento de aquellos que filosofan a la luz del cristianismo lo llama horizonte creacionista o de nihilidad.
en tanto sus reflexiones parten del hecho inconcuso de que todas las cosas son creadas por Dios. Pues bien, en orden a proponer una posición inicial distinta para el análisis, hay que llevar a cabo dos tareas: mostrar los principios que rigen ambos horizontes y generar nuevos principios que permitan ganar una perspectiva propia. Ahora bien, este tema en particular no lo puedo desarrollar in extenso en esta ocasión porque me llevaría, por supuesto, tiempo necesario que, o mejor dicho, tiempo que lo quiero utilizar más bien para discutir la conclusión de este texto, que es justamente el objetivo de esta sesión. Si es que las categorías efectivamente pueden ser viables en un horizonte realista, ¿sale? Entonces, este tema, discúlpenme, no lo voy a tratar en este momento, pero me voy a enfocar en otro igualmente importante. ¿En cuál? En el tema en el que, bueno, pues nos centraremos en la tercera sesión, en la sesión del próximo viernes, que es precisamente una teoría de sistemas. No voy a desarrollar acá la teoría de sistemas porque en efecto es el próximo viernes, pero voy a dar nada más ciertos lineamientos que son importantísimos para llegar al tema que nos incumbe hoy. Bueno, voy a comenzar la diferencia entre sistemas, nombrando a uno sistema impelente y el otro sistema autorreferencial. No tengo problema con identificar a los primeros, a los sistemas impelentes, con las llamadas posturas realistas, siempre y cuando se entienda que lo que caracteriza a esos sistemas, a los sistemas impelentes o realistas, es que no haya dos sustancias distintas, una de ellas exterior a la otra, sino que una de ellas tenga el poder de impeler a la otra. A mi parecer, el realismo no se caracteriza porque haya dos cosas sustancialmente distintas y por lo tanto separadas al modo de la exterioridad. Realismo es la postulación de dos cosas, no necesariamente una externa a la otra, no necesariamente sustancialmente distintas, en donde una de ellas está en posición a tergo y que por ello impele a la otra a hacer algo. Para Aristóteles, por ejemplo, la naturaleza no es extrínseca al ser humano y tampoco es una sustancia distinta. Sin embargo, lo impele a hacer algo. La naturaleza y los individuos no son sustancias distintas, pero ciertamente la primera, la naturaleza, está a tergo, está por detrás de la segunda. Es por la naturaleza que el ser humano, por ejemplo, conoce. La frase con que abre la metafísica, esta que todo mundo se aprende en Aristóteles 1.0, todos los hombres por naturaleza desean saber, se ha interpretado como una frase autorreferencial. Es decir, se piensa que el deseo, parte esencial del ser humano o del intelecto, da igual, es quien lo impele a conocer. Pero esto es falso. Si el ser humano tiene deseo de conocer es porque la naturaleza lo impele a hacerlo. La frase en español, por lo tanto, no es exacta y por eso se ha dado la otra lectura. Pero simplemente con agregarle el artículo se vuelve clara. Deberíamos leer: todos los seres humanos por la naturaleza desean saber. Y es clara en el sentido de que es explícito lo que digo, que es porque la naturaleza está a tergo del ser humano, es decir, por detrás del ser humano, que lo impele a conocer. En el mismo caso está Santo Tomás de Aquino, para quien Dios es ciertamente una sustancia diferente a su creación y también es exterior a ella, pero mantiene una relación de impelencia con él, con el ser humano. Por ello, la postura del Aquinate sigue siendo realismo, si bien, por supuesto, sensiblemente distinto al aristotélico. Sistema autorreferencial es, en cambio, aquel donde no importa que haya dos o más cosas sustancialmente distintas. De hecho, ni siquiera necesita que haya más de una sustancia, pero sí necesita que esa sustancia se mueva a sí misma por sí misma. Esto es, que sea plenamente autós.
El caso ejemplar de este sistema es Descartes, pues, si bien existen cosas sustancialmente distintas a la res cogitans, por supuesto la res extensa y Dios, su modo de ser no es estar impelida, sino estar flexionada en sí misma por sí misma. No es que la flexión caracterice a la autorreferencialidad. En el caso de Descartes sucede que es por ella, pero no se restringe a ella. Como decía antes, lo que caracteriza a este sistema es que aquello que impele esté en la cosa misma, no siendo distinta en ningún modo de ella. Siguiendo con Descartes, la duda es aquello que flexiona al cogito, y a causa de ello lo impele a conocer. Pero la duda no es sustancialmente distinta de él, sino su esencia o por lo menos parte de su esencia. El cogito es entonces, en ese sentido, plenamente autós, pues no necesita de la res extensa y ni siquiera a Dios para hacer algo. De igual manera, el giro copernicano no tiene como fin negar la existencia de lo externo al sujeto, sino de hacer del sujeto un autós. Y lo que le permite a Kant hacer eso es precisamente el apelo a la ciencia. Si para Descartes la autorreferencialidad se logra por la flexión del cogito causada por la duda, en el filósofo alemán se logra por el apelo a la ciencia. En tanto que modelo ejemplar del autos. Esto también se puede ver históricamente. No sucede que los predecesores a Kant fueran teóricos acérrimos de la exterioridad. En efecto, la filosofía medieval, o más específicamente la creacionista, acepta generalmente a Dios como exterior a la creación. Por supuesto, hay algunas claras excepciones, pero eso no parece ser mayor problema para Kant. Lo que sí le parece objeto de controversia es que los filósofos medievales, especialmente los escolásticos, interlocutores inmediatos y naturales para cualquier individuo del siglo XVIII, recurrieran a la auctoritas como vehículo para poder pensar. No es la exterioridad lo que horroriza a Kant y el proyecto ilustrado, sino tomarla a la autoritas y a Dios como la máxima, como aquello que impele a pensar. Por eso se afirma aquí que no parece haber relación directa entre la crítica a la exterioridad y el proyecto kantiano. Si tomamos, por ejemplo, la frase sapere aude, no resulta que Kant esté en contra de alguna exterioridad, sino precisamente en contra de que sea otra cosa que el individuo mismo lo que le impele a pensar, sea Dios, sea la naturaleza. En fin, Kant no rechaza todo tipo de exterioridad. El noumeno, con todo y que es incognoscible, es externo a la subjetividad. Externo en el modo de la independencia. Al noumeno lo sostiene Dios, no la subjetividad. Los sistemas autorreferenciales, pues, no rechazan la idea de exterioridad y por lo tanto no se diferencian por ello de los impelentes. Lo que se quiere decir es que no todos los realismos son impelentes ni todos los idealismos autorreferenciales. Por ello, podemos deslindar esta postura que se está desarrollando de los conocidos realismos e idealismos. La fenomenología hermenéutica y la filosofía del lenguaje, y perdónenme aquí que no lo pueda explicar a fondo, pero también son sistemas autorreferenciales, pero no por ello idealistas. La analogía de Javier Zubiri, en fin, es un sistema impelente, pero no realista, o por lo menos no directamente. Y ahora paso al problema del momento de resistencia. ¿Sale? El primer efecto de la impelencia es la presentidad, es decir, el ser sensible. Pero no el más radical. El momento radical es el momento de resistencia de sí mismo, consolidando así su estancia, su realidad. Porque la tradición se quedó solo con el primer momento. La filosofía ha sido una reflexión sobre la presencialidad hasta llegar al momento de la autorreferencialidad. Pero si volvemos a mirar el asunto, podremos ver que el momento de presencialidad no es primario y radical, sino que está siendo reificado por el momento de resistencia. ¿A qué le llamo resistencia? Al momento de actualidad del sistema sobre sí mismo. Por supuesto, no hablo de sistema solo como individuo, sino del sistema como totalidad de lo real. En este sentido, actualidad no puede significar el instante en que una cosa se hace presente a otra, porque allí hablamos de que dos cosas acuden,
bien azarosa, bien causalmente, al encuentro. No, sino de modos y formas de realidad que no cesan de reificarse. No se trata de individuos porque no es que los sistemas resistan por ser individuos, sino que gracias a que los sistemas resisten es que podemos verlos como individuos. Pero de la misma manera, perdón, no es que los sistemas se reifiquen por ser individuos, sino que en todo caso los sistemas pueden reificarse por ser en el fondo modos y formas de realidad. La tradición ha resbalado sobre el problema de la resistencia por haber concentrado su atención en el de individuación o instanciación. Este problema, sin embargo, es derivado de aquel. El caso paradigmático es el de Aristóteles en Metafísica 4. Y es así porque él mismo anticipa la primariedad de la resistencia, es decir, de estar en movimiento, sobre la presencialidad, sobre el ser sensible. Si bien Aristóteles no repara en ello. Nos dice, y en suma, si solo existe lo sensible, no existiría nada si no existieran los seres animados, pues no habría sensación. Que en efecto no existirían lo sensible ni las sensaciones, sin duda es verdad, puesto esto es una afección del que siente, pero que no existieran los sujetos que producen la sensación, incluso sin sensación, es imposible. La sensación en efecto no es ciertamente sensación de sí misma, sino que hay también, además de la sensación, otra cosa que necesariamente es anterior a la sensación, pues lo que mueve es por naturaleza anterior a lo que es movido, y aunque estas cosas se digan correlativas, no menos. Bueno, aquí en esta cita vemos que para Aristóteles es claro que en última instancia, que aquello que en última instancia esencia a todas las sustancias sensibles es el movimiento, lo cual por supuesto implica que ser sensible no es el carácter radical de las sustancias, sino estar en movimiento. Entendió por ello que ser sensible es el carácter por el cual dos sustancias pueden relacionarse. Gracias a que las dos poseen presencialidad, relación es el momento en que una sustancia tiene presencia frente a otra. A este tipo de relación por presenteidad le llamó afección. Se ve entonces que el filósofo griego resbaló sobre el carácter de estar en movimiento, o quizá no es que le haya pasado desapercibido, sino que lo tomó precisamente como lo sobreentendido de su teoría, como el katá de su logos. Si es así, entonces ser sensible es un carácter de las sustancias katatón logon, pero no katafísin. Y allí radica todo el problema, porque entonces las cosas no son directamente sensibles, sino que ese carácter está fundado en un primero y radical, estar en movimiento. Esta forma radical de realidad de las cosas es precisamente el momento de resistencia a que he aludido en estas páginas, y precisamente aquello que al mismo tiempo hace que haya sustancias, y en esas sustancias hace que hagan, por ejemplo, presentarse ante otras. Modos y formas de realidad, a su vez, que expresan al sistema en tanto nota en cuanto estructura. Lo diré más adelante, pero solo para que no quede oscuro, anticipo que cuando hablemos de sistemas, no hay que pensar en conjuntos de elementos cuya unidad se da por mor de un carácter común. Pues allí no solo se comete el error de pensar el conjunto como constituido por individuos, sino que además se cae en la paradoja de postular a un tercer elemento como condición de posibilidad del conjunto. Un sistema no es un conjunto, sino una función. En ese sentido, entonces, es más apropiado decir que no hay sistema, sino la función sistemática de lo que se reifica incesantemente. Por supuesto, por virtud del análisis, el quid del que se habla es en tanto nota como estructura. Estructura no en el sentido de ser fundamento, sino en el de aceptar equivalencias y no equivalencias. Así pues, cuando se habla de modos y formas de realidad, lo que se quiere decir es que se toma como posición ora una nota del sistema, ora la estructura del sistema. La actualidad es, pues, el sistema resistiendo incesantemente. Pasamos al momento de sistematicidad y estructura. No debemos olvidar, sin embargo, que congéneres al momento de actualidad son los momentos de sistematicidad y estructura. Cada uno aporta a la totalidad de la realidad una parte de sí, pues la totalidad no es más que estos tres momentos vistos a una.
Por el lado de la sistematicidad, lo que se dice es que las notas en que podemos separar analíticamente la totalidad de la realidad conservan su carácter de resistencia, y es así puesto que, como dijimos más arriba, por más que concibamos a la realidad como individuos, es imposible por mor de su índole no pertenecer a los demás. Esa imposibilidad de ser individuo como algo cortado de la raíz lo expresamos positivamente con el término consistir. Como quiera que nombremos a las notas en que se expresa el sistema de lo real, serían siempre notas que permanecen en su raíz junto con las demás. Sea un sistema impelente o uno autorreferencial, no es posible que hablemos de individuos si no es precisamente como individuos que pertenecen a ese sistema y no por casualidad. Pero si es así, entonces el término individuo solo tiene significatividad analítica, pero no física. Por el lado de la estructura, resulta que las notas del sistema no tienen la misma valencia, pues sucede que hay unas notas que hacen que haya actualidad y otras que hacen que haga esa actualidad algo. Es que la actualidad no es un momento pasivo del sistema, sino un momento procesual de realidad que llamamos reificación. A diferencia del tratamiento clásico, donde se suelen jerarquizar cosas por su función estructural, lo que termina siempre en la proposición de un núcleo, de lo que se trata es de dar cuenta de la función de las notas en tanto poder. Porque no es que no es que una nota tenga mayor valencia por ser más profunda, por decirlo así, sino que la valencia de su función le viene de su poder. Unas notas pueden estar, otras pueden hacer. Allí está toda la diferencia de su valencia. Nótese que no utilizo la palabra ser, y es por un motivo que explicaré más adelante, pero que bien puede ser resumido como que el término ser no tiene la valencia suficiente para expresar ese momento del sistema que estamos describiendo. Así pues, unas notas tienen la función de estar, otras de hacer. Pero esa diferencia no implica profundidad ni jerarquía, pues si volvemos a la noción de sistematicidad, hay una interdependencia de las notas. No hay notas que puedan estar sin notas que puedan hacer y viceversa. Cuando hablamos de estructura, entonces, se parte de la noción de que todas las notas que constituyen el sistema de lo real no son iguales, no son equivalentes. Ya se ha dicho las razones, pero en orden a clarificar lo que se describe, acudamos al ejemplo. Tómese el alma, y dentro del alma las potencias que la constituyen. Clásicamente se dice que las potencias constitutivas del alma son, empezando de menor a mayor valencia, sensibilidad, voluntad, memoria, imaginación, logos, intelecto. Luego, acorde a esa jerarquía, se ordenan los actos: sentir, querer, recordar, componer, reunir o discernir, inteligir y pensar. Por supuesto, la lista no está completa, ni tampoco la encontraremos así en todos los filósofos, pero bien se puede tomar como la media. A partir de estas dos clasificaciones, ya que tanto la clasificación de los actos fuerza a decir que las operaciones que lleva a cabo el intelecto son de orden superior y las de la sensibilidad primitivas o básicas, la nomenclatura lleva indefectiblemente a la postulación del intelecto como superior a todo lo anterior. Es cierto que, como dice Aristóteles, los objetos nos descubren las ciencias, pero también es cierto que los actos han instaurado un orden entre las potencias que quizá no es catafísin, sino otra vez catatón logon. Y es que, ¿por qué razón se dice que el acto del intelecto es superior al resto de las potencias? Porque su objeto es inteligible y del resto de las potencias es sensible o guarda todavía algún elemento sensible. ¿Acaso no es eso completamente arbitrario? Y todavía más grave, ¿está premeditadamente privilegiando a un objeto antes siquiera de investigarlo? Que el objeto del intelecto, lo inteligible, sea preferente y superior por no estar pegado a las cosas, es el prejuicio más grande de la filosofía. Si el orden de los actos funda el orden de las potencias, entonces hay que decir que la filosofía ha tropezado una
y otra vez con la misma piedra. Y es que se establece una jerarquización de los actos y sus potencias como si el proceso de conocimiento fuera lineal y todavía peor, ascendente. Si seguimos ese parámetro, irremediablemente tendremos una teoría del conocimiento autorreferencial. De lo que se trata entonces es volver a mirar la teoría de los actos y las potencias sin establecer una jerarquía por el carácter de sus objetos y hacerlo entonces por su poder. Unas potencias tienen el poder de estar y otras el poder hacer. En el orden de los actos, unos actos tienen el poder de estar, otros el poder hacer. Si es correcto este planteamiento, el segundo paso es establecer el contenido de esos actos. ¿Qué es sentir? ¿Qué es inteligir? ¿Qué es querer? Etcétera. Por lo que se ha dicho hasta aquí, el contenido del sentir está más allá del sentir, esto es, de ser movido por otra cosa. Y es que el simple ser movido no parece tener la suficiencia para ser acto. Y no es así porque le falta el carácter agente. Se ha dicho que el sentir es un acto pasivo, pero quizá no sea del todo cierto, o por lo menos incompleto. Porque para poder ser movido, necesita el sentir estar en el mismo dominio de aquello que mueve. Y eso es lo que nunca ha quedado resuelto bajo la visión tradicional. Más allá del punto de vista canónico, se puede comprender que el sentir necesita estar en el mismo dominio que aquello que lo afecta. Y eso, o bien se le imputa al sentir mismo, o se le añade como carácter ad extra. Pero si es la segunda opción, es claro que el sentido no tiene la capacidad en sí mismo, sino que en todo caso es un momento segundo del que se le hace cargo sin haberle dado potestad sobre él. Por consiguiente, es más plausible que el sentido mismo genere su dominio al mismo tiempo que ejecute su acto. De ser así, sentir no es un acto pasivo, sino activo. Y el sentido no es paciente, sino agente. En consecuencia, la definición formal no es ser movido o tener la capacidad de ser afectado, sino poder ser movido porque ha establecido el dominio en el cual algo, otro, ejercerá una acción, la de moverlo. Pero si es así, entonces, otra vez estamos cayendo en el dualismo entre los actos y los objetos que se quiere evitar. No. Visto de manera sistémica, el sentir es propiamente poder estar en el dominio que llamamos movimiento. Luego, por ese poder estar es que puede hacer, es decir, puede hacer eso que llamamos sentir. De esa manera, sentir no es un momento pasivo de la sensibilidad, sino uno activo que comienza con el poder estar y termina con el poder hacer. De esa manera se puede decir que el sentido tiene primariamente el poder de ponerse en su dominio propio por el simple hecho de ejecutar su acto. Cuando lo hace, esa potencia tiene pleno derecho sobre su acto y su objeto. Y en ese sentido se eleva a la índole de facultad. Poder ponerse es entonces la definición formal de facultad. Claro está que solo las potencias pueden ser facultades, no los actos. Y esto no lo digo aquí en el texto, pero esto es una crítica directa a la fenomenología que piensa que la conciencia es una facultad. No lo es. Y Humberto inmediatamente se emocionó. Bien, Humberto. Volvamos al caso del alma humana, que contiene varias potencias y no solo una. En su caso hay que decir que las potencias son sistema y estructura, por supuesto. Pero más allá de eso, lo importante es que en tanto sistema en cuanto estructura son facultad. Así, no hay sino una sola y la misma facultad en el alma humana. Pero no porque el conjunto de potencias forme una facultad, sino porque el sistema de potencias tiene facultad. Facultad no es ningún compuesto, sino la mera capacidad del sistema de ponerse en su dominio a la hora de ejecutar cualquier acto. Y entiéndase que cualquier acto, y no solo el de conocer, ojo, no solo el de conocer,
Porque así como el intelecto está llevando a cabo una operación, así en el mismo momento y por el mismo origen están todas las demás potencias acompañándolo en su ejecución. Y es así porque la capacidad de ejecutar un acto por parte de una potencia depende del sistema en el que está inserta. Por supuesto, de acuerdo con la complejidad del sistema, será el número de notas. En el caso del sistema de potencias que llamamos alma, el número no es unánime y nunca lo será porque, para bien o para mal, la historia de la filosofía ha puesto y quitado potencias a mansalva. Como quiera que sea, porque estamos hablando de sistema, los actos no pueden ser autorreferenciales. Pero además hay que añadir una última cosa. Y es que tradicionalmente se considera que en el sistema de potencias que llamamos alma, no se incluyen a los objetos. Debemos preguntar por qué razón. La primera respuesta será que los objetos no son parte del alma, y entonces habría que responder, ¿y por qué no? Se diría que porque los objetos son externos al alma, a lo cual hay que responder, ¿cómo es posible que las cosas sean externas al alma si, como hemos insistido, partimos de considerar a la totalidad de lo real sistemática y estructuralmente? Si seguimos en la misma línea, se tiene que admitir que las cosas no son externas al alma porque de hecho no hay exterioridad. Las cosas en ese sentido son una nota más del alma, si bien no con la misma valencia que las potencias. Pues bien, aun cuando no sean equivalentes, indefectiblemente las cosas son parte del sistema y no lo son solo como adendum, sino como una nota más. Y esto quiere decir con la misma legalidad que las potencias. Ya casi termino. Deme nada más unos momentitos más. Con esta afirmación parece que andamos por el camino del monismo, pero no es así. Y no lo es porque, como se ha establecido desde un principio, los sistemas se dividen por su carácter autorreferencial o impelente y no por su capacidad de admitir exterioridad. Este segundo punto de vista es el que ha dominado a la filosofía prácticamente desde su origen, pero quizá no con justicia. No se quiere decir con esto que el problema de la exterioridad sea un pseudo problema, sino únicamente que se alza sobre el supuesto de considerar a la totalidad de la real como compuesta por dos cosas, una externa a la otra. Pero ¿dónde está la evidencia irrebatible para afirmar tal cosa? Bueno, me voy a saltar un poquito para entonces ya terminar, bueno, decir la conclusión. En conclusión, cuando se trata de las categorías desde una teoría de sistemas, es menester mostrar los momentos de resistencia, sistematicidad y estructura, pues eso nos permitirá comprender que las categorías de que se habla aquí no son entes de entes, ni tampoco son categorías del ser. En un momento explicaré esta afirmación. Vale. Solo para finalizar este apartado, se anota que el significado de valencia no está separado de aquel de la química, esto es, el poder combinante de un elemento, principalmente porque no solo se trata de ver los elementos o notas como no equivalentes, en el sentido de desiguales, sino sobre todo como algo que tiene la capacidad de combinarse. Si lo dicho hasta aquí tiene un mínimo de consistencia, entonces hay que hacer una última distinción, y esa es que las categorías que se proponen no son del ser, sino de la totalidad de la realidad sistémica y estructural. Bueno, con todos estos elementos se puede finalmente justificar por qué la teoría de las categorías comprendida aquí requiere llamársele realista. 1. El realismo consiste en que entre dos notas de un sistema, una tiene el poder de producir un cambio sobre el otro y la otra tiene el poder de reificarse, generando con ello una nueva forma de realidad y quizá también un nuevo modo de realidad. 2. El realismo comprende que las notas son aquello que anuncia la estancia de un sistema y por lo tanto no son causa, sino efecto de la expresividad de éste. Por lo anterior, las notas no pueden estar separadas y si acaso lo pueden estar solo analíticamente. 3. Además, toda nota
por más que por más que no parezca evidente, lleva consigo su raíz. Si bien puede ser nada más como camino que revierte sobre sí. En ese caso, la raíz se encuentra nada más que como momento arcaico de la nota. El realismo 4. El realismo comprende que es imposible para los subsistemas resistir sin un medio, y para las notas imposible resistir si no pertenecen a un sistema. En ese sentido, la inteligencia no puede ser concebida separada del cuerpo, o para ser más precisos, la potencia llamada intelecto puede resistir sí y solo si está en respectividad con otras potencias, esto es, como parte de un sistema, pero nunca como una potencia separada. De acuerdo con lo anterior, dado que las notas de un sistema pueden ser no equivalentes, la sensibilidad es una potencia que tiene el poder de hacer que haya otras potencias. Y en el subsistema que llamamos alma, de hacer que haga el intelecto operaciones. En este sentido, el intelecto es impelido por la sensibilidad, no solo en el orden epistemológico, sino también en el orden biológico. 6. Y lo mismo debe decirse de los objetos del intelecto, los conceptos, pues son efecto de otra cosa y nunca causa de sí mismos, porque nunca pueden ser causa. Toda posibilidad de autorreferencialidad está asentada en una teoría de la impelencia. Todo idealismo, nominalismo y hermenéutica es realista en el fondo. Los conceptos no son causa por la sencilla razón de que la operación que ejecuta el intelecto para generarlos no es una operación que se ejecute independientemente del subsistema que sostiene y conserva al mismo intelecto. El problema en la historia de la filosofía ha sido precisamente que, como no se hizo el camino de regreso sobre los conceptos hacia su raíz, se pensó que eran autosuficientes, por pensar que su carácter primordial era la inteligibilidad. Como se ha dicho a lo largo de estas páginas, la inteligibilidad no es el carácter primero y primario de los conceptos, sino su poder combinatorio. 7. El realismo parte del hecho de que el logos está facultado por lo sobreentendido, de tal modo que su operación, la de reunir, se hace sobre algo que no ha puesto el logos mismo, pero que ha quedado en franquía. Lo que queda en franquía no es algo indeterminado o desordenado, sino algo que sistemática y estructuralmente impele al logos para ejecutar su operación. De allí deviene todo el problema de la articulación, porque el logos tiene que hacer el esfuerzo gigantesco de comprender lo que lo notifica dentro de la totalidad del medio que le concierne, incluyendo y excluyendo al mismo tiempo el quid del sistema. Incluyéndolo por comprenderlo en un medio determinado, pero excluyéndolo por la misma razón. Eso no conduce a postular un orden más allá del momento de actualización entre el logos y el subsistema de notas, por la sencilla razón de que no hay más allá. Es fundamental comprender que el realismo no postula ninguna exterioridad por la sencilla razón de que toda exterioridad, ojo, toda exterioridad ha sido generada por el idealismo creacionista. La única razón por la que lo excluye es porque solo puede reunirse algo en su raíz, es decir, en algún medio. Si esto es así, la reunión ocurre siempre en lo sobreentendido y nunca fuera de él. Eso quiere decir que más allá de todos los medios hay un orden único y fijo que nunca puede ser alcanzado. La respuesta es que no, precisamente porque no hay ningún medio privilegiado entre otros, ni un orden verdadero de las cosas y su forma de notificación. El problema de la verdad como correspondencia no está en que el sujeto nunca puede alcanzar a lo que es en sí. Eso es lo de menos. El problema es que se ha creído que lo que es en sí es algo que tiene un orden perenne, cuestión que es absolutamente arbitraria. Si efectivamente hay algo en sí, no sabemos cómo es. Aquí no se postula ningún en sí, sino que simplemente hay algo que, en tanto está en constante reificación, es decir, las notas están siempre reificando el sistema y viceversa, no se puede establecer un punto cero o momento de positividad que nos permita saber con certeza.
La totalidad de lo real no es algo fijo y estable, sino la constante actualización del sistema de lo real sobre sí mismo, actualización que tiene la forma de proceso y en el cual notas y subsistemas se reifican incesantemente. 8. El realismo entiende que el conocimiento no es algo fijo e inmutable, sino algo que está en constante cambio y proceso. El conocimiento en el orden realista nada tiene que ver con las definiciones y mucho menos con tratar de articular las definiciones de lo definido. El conocimiento realista es el que revierte sobre la nota hacia su raíz para encontrar en ese camino el momento de impelencia y, si es el caso, el momento de autorreferencialidad, considerando siempre el medio sobre el cual se conduce la investigación y tomando en cuenta, por ende, que sus resultados no son definitivos, sino progredientes. 9. Y el último, las categorías de que aquí hablamos no son modos de acusar el ser ni un elemento primordial que se encuentra en todas las cosas, sino las funciones que pueden poseer notas o subsistemas en un medio determinado. Por este motivo, el realismo de que aquí se habla no tiene nada que ver con el construido por el idealismo, antes bien, es uno que considera nada más que funciones y no contenidos. Muchísimas gracias. Bien, te agradecemos, Fernando, esta segunda exposición en torno a las categorías, en torno a los sistemas. Tenemos el tiempo considerable para pasar a la ronda de preguntas y desdoble de las mismas. Entonces, si gustan empezar a levantar la mano, sin ningún problema. Noto a Luis, que ya alzó la mano. Adelante, Luis, te escuchamos. Hay una cosa que ahorita estaba planteando Fer sobre el concepto de ser en sí. Que yo estaría de acuerdo, pues, es decir, la noción del en sí parece ser que habla justamente de este corte y desde el en sí, digamos, que es la visión realista del mundo exterior y el mundo interior, pues se crea esta distinción, ¿no? Pero a lo que voy es que también en el ánimo de cierta discusión con la tradición y de hablarle en sus propios términos, ha habido autores que recuperan esta idea de lo en sí, justamente para señalar, pues, cómo hay algo sobreentendido en lo que están diciendo, ¿no? Precisamente en dirección a las posturas idealistas, que podemos decir que se remontan más que señaladamente con Descartes, con Kant, ¿no? Sería como el momento histórico decisivo. De manera señalada estoy pensando en el caso de Nikolai Hartmann, ¿no? Porque Hartmann un poco en lo que insiste, ¿no? En su proyecto es en este volver al ser en sí. Y además dice que esta vuelta al ser en sí no puede ser únicamente por la vía realista, ¿no? Y es interesante que lo plantea así porque dice, bueno, en el fondo cuando hablamos del concepto de ser en sí, hay que entenderlo en su origen nociológico, no ontológico. Ontológicamente no hay en sí. Hay la distinción en sí y para mí por la actividad de la gnosis, precisamente, ¿no? Entonces, si lo digo porque en la última parte en la que estás hablando de la actualización, de la verdad como constante actualización, como constante proceso, me gustaría volver a algo de nuestro querido Aristóteles. En el libro tercero del De Anima, ¿no? Dice Aristóteles, tradicionalmente se ha pensado que sentir y pensar son las facultades propias del alma. No solamente esto, sino que son lo mismo. Pues
así como era su percepción, era su pensamiento, y no recuerdo a qué poetas clásicos cita el bueno de Aristóteles. Ya ves que tiene momentos poéticos citando. Dice, pero hay una parte increíble, o sea, frente a ello que dice, bueno, pero quizás de lo que nos tendrían que haber dado cuenta es del fenómeno del error, puesto que el alma pasa más tiempo en ella que en la verdad. Y creo que ahí esa concepción de alma, ¿no? De estar en la verdad o estar en el error, no es catálogo, sino catafísico, ¿sí? Entonces, no sé si pudieras explicar un poco más a detalle esto, ¿no? Esta cuestión, porque sobre todo a la luz de esto último, ¿no? O sea, si la verdad no es otra cosa más que el constante proceso de actualización del inteligir sentiente, para decirlo rápidamente, ¿sí? ¿Dónde queda el espacio para el error? ¿Cómo señalamos a ese fenómeno? ¿Sí? Que me suena muy interesante porque siempre hay verdad en los sistemas autorreferenciales, ¿no? Y tú llegas a la misma conclusión, pero en un sistema impelente. Quisiera que aclararas un poco eso, ¿no? Gracias, Fir. Sí, muy bien. No, pues, a ti, Luis. El propio Aristóteles lo dice, bueno, también habla sobre el error, si recuerdas, precisamente en el libro de las categorías, nos dice un momento en donde puede haber error, que es justamente lo que él llama, bueno, que se traduce como disparate o disparidad. Que el ejemplo es muy fácil. Si yo te pregunto, ¿de qué color es el carro? Y tú me dices, pesa 100 kilos, pues hay disparidad entre lo que se pregunta y lo que se responde, ¿no? Zubiri dice exactamente lo mismo. A ver, no hay una sola forma del error, hay varias formas en que se puede errar. Una es, por supuesto, en que no coincida lo preguntado con lo respondido, la disparidad, ¿no? O el disparate. Pero también puede haber otra, por ejemplo, en que no, ni siquiera aparezca el objeto mismo que se busca. La Y se ilusión. le tome, perdón, La ilusión. la ilusión y se le toma como un mero parecer ser, ¿no? Como, como una irrealidad, dice de Zubiri en un librito que se llama El hombre, lo real y lo irreal, ¿no? Y como irrealidad nombra el espectro, ¿no? La ilusión, la figuración, etcétera. Pero sobre todo en inteligencia y logos, hay una parte en donde nos habla de algo bien interesante que es el esbozo. Y dice Zubiri, el logos, la función del logos es esbozar. Hacemos un esbozo y lo proyectamos hacia lo real. Pero efectivamente puede ser que este esbozo no cumpla. No se cumpla lo esbozado en lo real. Y entonces lo que es menester es precisamente volver al esbozo y entonces reconfigurarlo, que es como trabaja la ciencia, básicamente. La figura de la hipótesis. Exactamente, exactamente. Y entonces es un ir y venir, para ir encontrando cumplimientos. Pero esto, bueno, a diferencia del positivismo, nunca terminará. Nunca se encontrará un momento total. Y entonces lo único que quiere decir esto es que es parte del proceso mismo de búsqueda, pues justamente encontrarse con el error, o mejor dicho, con el no cumplimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que entender el error como algo efectivamente congénero o con natural con la inteligencia sentiente. En este sentido, no habría diferencia entre Aristóteles y el mismo Zubiri.
Lo único que haría Zubiri o que propondría más allá de Aristóteles es justo los modos en que se puede dar este error. Como dijimos hace rato, puede ser espectro, puede ser ilusión, puede ser parecer ser, en fin, ¿no? Y hay seguramente disparidad, etcétera, ¿no? Ahora, esto, por supuesto, en modo alguno debe desalentarnos, todo lo contrario. La ciencia, ¿no? La ciencia, la no positivista, opera de una forma progrediente, en el sentido que se va actualizando toda vez que confronta el esbozo con lo buscado, ¿no? La filosofía en este sentido también ha propuesto esto, ¿no? La hermenéutica, por ejemplo, pues precisamente ese es su modo de operación, ¿no? Bueno, dicho en términos muy generales, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por tu comentario a la pregunta de Luis. Si alguien más quiere preguntar, tiene algo para que sea desglosado aquí, adelante. Empiezo a observar si hay manos levantadas. A ver, nada más, creo que acá Julián preguntaba algo de... Los textos están en la carpeta, Julián. Y Rodrigo tiene una pregunta. Ok, entonces, adelante, Rodrigo, te escuchamos. ¿Qué hay, Fer? ¿Cómo estás? Oye, ya no me pude despedir de ti la semana pasada, estabas ahí No te dando preocupes. autógrafos y ya no quise hacer bola. Un gusto Saludos. escucharte, un gusto escucharte siempre. Yo me sonó mucho una expresión que tuviste, me parece que ya en las conclusiones, cuando dices, no se puede conocer con certeza, ¿no? Eh, y, y esto de alguna manera me hizo preguntarme, me hizo cuestionarme hasta qué punto, vamos, eh, eh, esta expresión puede sonar radical porque naturalmente podemos conocer con certeza, pero dentro de determinados límites. Eh, vamos, el 2 más 2 es igual a 4, es un conocimiento, es un saber, es un contenido que podemos saber con certeza. Pero ¿hasta qué punto esta, digamos, esta categorización que se propone o este sistema de categorías que propone Zubiri es un ir más allá de la certeza? Es un conocimiento que va más allá de la certeza, y me resuena mucho la expresión de Kant. Ir más allá de la certeza como un dar espacio para la fe, dar un sitio para la fe. Entonces, no sé si pudieras, digo, tengo varias, pero me gustaría que me contestaras esto en particular. Claro, sí. Igual un gustazo, Rodrigo, siempre dialogar, ¿no? Bueno, a ver, más allá depende de cómo lo entendamos, ¿no? Todo el realismo que propone Zubiri es un realismo, o bueno, la propuesta realista de Zubiri es una que insiste en que no hay exterioridad y por lo tanto no hay más allá. A ver, en un sentido ontológico, en un sentido nociológico, por supuesto que hay. Pero tenemos dos dificultades. La primera es que, al contrario de lo que propondría la filosofía moderna positivista y en específico Hegel, de que todo lo real se puede conocer, en Inteligencia y Logos dice Zubiri, a ver, pues probablemente haya cosas en lo real que nunca se muestren, que nunca, para decirlo con la fenomenología, que nunca tengan un momento fenoménico.
¿sabes? O sea, y esto obviamente es un problema nociológico. El pensar que hay algo en lo real que no se muestra. Cabe la posibilidad, ¿no? Por supuesto es imposible de ser demostrado, pero cabe la posibilidad. Ahora, si pensamos ese más allá, justo como eso que no se muestra, bueno, pues sí, sí, en efecto, sí, sí pudiera haber un más allá. Pero viene, esto está, digamos, esto también lo podemos comprender desde otro lado. A lo mejor todavía no hemos alcanzado ese momento en donde lo real se muestre. Y él pone un ejemplo, dice, los virus, ¿no? El, como el COVID o el de la gripe o cualquier otro, bueno, pues obviamente están allí, ¿no? Pero muchos de ellos no habían alcanzado este momento de actualización en nuestro sistema nociológico ni tampoco físico. Es decir, no sabíamos que existían y de pronto, ¡pum!, aparecen. Y esto quiere decir, lo único que quiere decir es que también, si lo observamos hacia adelante, a lo mejor hay cosas que todavía no aparecen. Entonces, ¿se puede pensar eso como que todavía no aparece como un más allá? Sí, 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 sin duda. Pero eso no quiere decir que entonces tengamos que separar a la realidad en dos ámbitos, porque en todo caso, aquello que nunca aparecerá o que todavía no aparece forman parte de este sistema. Y tanto forman parte de este sistema y a lo mejor hasta hacen que haya este sistema, justamente porque entonces tendrán la capacidad o de impeler o de hacerse actuales. No resulta, o sea, lo que quiero expresar es que no puede ser que nosotros propongamos un ámbito de lo real y que después, más allá de manera externa, propongamos otro ámbito que no toca este. Porque eso, bueno, pues justamente es el problema de la comunicación de sustancias, ya 1000 veces conocido. No, eso no. No, no, no. Ese problema es imposible de ser resuelto. No. O lo que no aparecerá o lo que todavía no aparece forma parte de este sistema. Y forma parte así. Y entonces son dos tipos de meta, ¿no? De más allá, que obviamente requieren de distintos tratamientos nociológicos, ¿no? Ahora, esto nos podría entonces abrir el camino de la fe. Híjole, ahí sí. Y mira que Zubiri comenzó siendo sacerdote. ¿Sabes a qué me refiero, Fer, en cuanto a lo que a lo que planteaste inicialmente? Ajá. De, hay una estructura, digamos, un sistema categorial, un sistema de categorías de corte, me parece que dijiste naturalista, refiriéndote a los griegos, otro creacionista, refiriendo, digamos, la filosofía medieval y de pronto, bueno, esta nueva estructura, digamos, esta nueva estructura, eh, digamos, que también supone una nueva concepción del mundo, que también supone una manera de estar en el mundo y, por tanto, un modo de fe, ¿no? Vamos, en la acepción más rústica que te puedas imaginar, que te lo estoy diciendo, ¿no? De la fe como confianza, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es posible albergar fe o confianza en que en algún momento la filosofía pase de horizonte al siguiente, ¿no? Horizonte naturalista, horizonte creacionista, y que
por fin podamos pasar al siguiente horizonte para la filosofía bueno, no sé si para el mundo, pero por lo menos para la filosofía. Sí, la respuesta es sí. Sí, sí, sí. Yo le llamo, a ver, Zubiri no da un término, no propone un término. Sí plantea la posibilidad, pero no le da nombre. Yo sí le doy nombre. Y de hecho, tengo un artículo publicado sobre esto. Yo le llamo horizonte postcreacionista, que es precisamente un horizonte donde vuelve el realismo, pero ya sin las trabas, ya sin los prejuicios que se han desarrollado a partir de la instauración del creacionismo en la filosofía y se han mantenido hasta el siglo XXI. Porque aún hoy, en el siglo XXI, seguimos viviendo de todo ese aparato teórico que desarrollaron los medievales. Perdón, pero yo lo veo así. Seguimos viviendo de los medievales. Sí, 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 totalmente. Y entonces, yo lo que planteo en ese artículo es la filosofía tiene que pasar al siguiente horizonte, que es postcreacionista, donde esa posibilidad la puede dar el realismo. Entonces, sí tengo fe en ese sentido. ¿No? Sí tengo confianza, Rodrigo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una pregunta? En lo que voy viendo, si alguien tiene y se van animando. Adelante, Humberto. Te escuchamos. Hola, saludos. Bueno, pues de una vez, pues felicitarle nuevamente por la claridad y la precisión. ¿Y por qué me emocioné? Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Savignano, que fue alumno de Zubiri, y me hizo clic lo que me dijiste, porque en esa pequeña entrevista que le realicé, le dije lo siguiente: Zubiri entendía la fenomenología, al igual que Husserl, y me dice, no, me dice, la fenomenología que pretende hacer Zubiri es una fenomenología netamente de la vida, pero no al Lebenswelt que entendía Husserl, o sea, no era con categorías husserlianas. Y digo, entonces, ¿con qué categoría? Me decía, la categoría que más usaba Zubiri y la que me enseñó, o sea, era la de la vida. Entonces, es desde la realidad. Entonces, mi pregunta será nada más, desde este punto de vista, podemos entender las categorías netamente con la fenomenología subiriana, o sería lo más idóneo. Bueno, el sistema de Zubiri es un sistema, como dijimos en la clase, bueno, en la sesión anterior, es un sistema que intenta posarse en otro lugar, ¿no? Acá lo dije de pasada, ¿no? Las categorías de Zubiri son categorías estructurales de la realidad. Pero si recordamos lo que dijimos en la primera sesión, también él mismo propone en Inteligencia y Razón categorías del entendimiento y también categorías de la historia y de lo biológico. Ahora, ahí hay una posibilidad, por supuesto. No quiero decir que sea la única porque también hay esfuerzos desde otros horizontes, desde otros lugares, ¿no? En la filosofía analítica y también en el llamado nuevo realismo, donde se está intentando esto. Pero sí hay una posibilidad porque la posibilidad está inserta o está dada en el planteamiento mismo de la realidad como estructural y sistemática, que es algo que ni la filosofía analítica y que todavía el nuevo realismo alcanzan a postular de manera precisa, ¿no? O aguda, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, Ferraris tiene por allí, bueno, pues su manifiesto del nuevo realismo,
que termina siendo, él mismo lo dice, ¿no? Un tratado de paz. Y tú dices, bueno, pues órale, pero pues no me alcanza, ¿no? Y está Graham Harman y, en fin, ¿no? En fin. Existe la posibilidad porque al mismo tiempo que se posa sobre una estructura y un sistema diferente, también aspira a algo distinto. Aspira a algo distinto. Y una de sus primeras aspiraciones es precisamente poder avanzar, y sé que por esto me van a quemar, pero es avanzar de horizonte, caray. Avanzar de horizonte. Dejemos ya de pensar con los medievales, porque insisto, aún en el siglo XXI, fenomenología y nominalismo y hasta analíticos siguen pensando de los medievales. Perdón, ¿no? Entonces hay que avanzar de horizonte y esto solo es posible si ponemos una base distinta que creo yo es el realismo constructo o esta propuesta de impelencia en Zubiri, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la vida? Pues tiene que ver todo, porque el mismo Zubiri en uno de sus últimos textos sobre la génesis humana, que está en Sobre el Hombre, allí precisamente, que es un texto que escribe ya casi a punto de fallecer, ¿no? Pero que todavía está pensando y que vuelve a preguntarse cuáles son los beneficios que tiene la filosofía de seguir manejando un concepto como alma. Y entonces dice Zubiri, me parece que ya debemos dejar de hablar de eso. Ya no hay algo como tal. Y entonces, gracias a su querido amigo Diego Gracia, médico, bueno, pues está enterado de los nuevos avances de la embriología, por ejemplo, y empieza a construir, ¿no?, una nueva posibilidad a partir de la idea de emergencia. En 1983, de la idea de emergencia. Claro, a ver, la idea de emergencia ahorita está muy de moda y la utiliza medio mundo. Hasta sale en la tele, ¿no? La verdad, ¿no? Digo, hasta Marta de Baile habla de emergencia, o sea. Pero a lo que voy es, hay que explotar, por decirlo así, hay que explotar esa posibilidad de la emergencia, pero pues, ¿no?, desde un punto de vista comunitario, voy a decir, ¿no? Hay que acudir a la comunidad filosófica y científica para poder entender con mayor claridad esa idea de emergencia. Todavía no nos queda claro qué es. ¿No, Humberto? Bueno. No, Bien. pues sí. Mientras no salga un rusarín. ¿Perdón? Mientras no salga un rusarín. Sigo revisando aquí las cuestiones. Luis tiene alzada la mano. Luis. Es que, o sea, yo entiendo esta parte que estás planteando, Fernando, de el cambio de horizonte, ¿no? El cambio de horizonte es literalmente volver a construir el punto de vista desde donde queremos instalarnos en lo real, ¿no? Eso me parece que es fundamental, ¿no? Pero quizás una de las discusiones más difíciles que hay frente a la tradición, ¿no? Que
digamos, cuya última fase es el giro lingüístico, así como en los medievales la última fase es el nominalismo, Claro, ¿no? Acá es el giro lingüístico, sí. ¿no? Son correspondencias digamos, del vaivén de las ideas, ¿sí? Y esta creencia de que los conceptos son categorías o que las categorías son conceptos, ¿no? Es quizás el prejuicio más arraigado, ¿no? Y parece ser que no, o bien, o no damos con las evidencias necesarias para mostrar que esto es así, ¿sí? O en el fondo, el cambio de horizonte no es posible porque hay personas que lo único que quieren es que prevalezca su discurso y entonces no basta la evidencia de lo real, no, sino que esa evidencia de lo real tiene que luchar contra algo que parece ser que es más fuerte que lo real, o que también es una fuerza de lo real, ¿sí? Esto es, digo, hay que decirlo, ¿no? O sea, si no trae palabras, conceptos clave el proyecto, pues no avanza, ¿no? Pero el problema es el siguiente, ¿no? O sea, esta cuestión, a lo largo de estas dos sesiones has hablado de la distinción entre modos de ser, modos de darse, ¿no? Que es la distinción clave, ¿no? Y luego de esa distinción es de donde viene la diferencia entre un concepto y una categoría, ¿no? ¿Cómo hacemos para explicar hoy, o sea, a qué evidencias nos tendríamos que apegar para mostrarle a toda esta cosa de pensamiento montada en el giro lingüístico que el mundo está estructurado por el lenguaje? ¿Cómo hacemos para dar con la evidencia, ¿no?, que les permita justamente transitar a la distinción crítica? Que este es el propósito de Kant. Kant quería mostrar que los conceptos no son categorías, sino que hay ciertos conceptos que cuando se enlazan con el objeto de la sensibilidad, pueden ser llamados categorías. Pero Kant sabía que había representaciones que no son categoriales, ¿sí? Que esto es algo que no se suele decir, ¿no? Entonces, y que es la clave justamente para hacer una interpretación no puramente idealista de Kant, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo a la misma discusión, porque es complicada. ¿Cómo damos evidencia, cómo damos pautas, buenas razones, para decirlo con la escuela analítica, de que un concepto no es una categoría y que solamente a partir de eso se puede trazar una distinción de horizontes, un tránsito hacia un nuevo horizonte de intelección en la realidad, no de la realidad, sino en la realidad? Perdón por la moto. Está con todo la moto. Es la de mi roomie, perdón. Ya sabemos a qué hora sale por el pan. Sí, bueno, es un problemón, por supuesto. Y acá cuando hablamos de evidencias, por supuesto, lo primero a evitar es caer en el discurso positivista y empirista en el que operan las ciencias, ¿no? A ver, no es que te vaya de pronto a traer el esqueleto de, ¿no?, que vaya a desenterrar de no sé qué cueva el esqueleto de y te lo ponga enfrente. Acá no se opera así. Pero sí existe la posibilidad de ver justo cómo se ha planteado este problema en la historia de la filosofía. Y en la historia de la filosofía, lo que ha ocurrido es justamente pensar que el logos es una potencia autorreferencial. Y por lo tanto, los productos, vamos, y aquí me estoy tomando una licencia que es, por un momento, solo por un momento, decir que el logos e intelecto, si no son lo mismo, por lo menos son parte de lo mismo.
aunque en última instancia no lo sean, pero por mor del ejemplo lo voy a tomar. Y entonces la historia de la filosofía ha dicho, el logos es autorreferencial y sus productos son autorreferenciales. No tocan la realidad. Ahí están las ideas, la teoría de las ideas de Platón. Las ideas no tocan lo real, ¿no? Y esto, por supuesto, en los medievales es igual, porque si los conceptos están en Dios, pues obviamente no pueden contaminarse con la multiplicidad de lo sensible. Bueno, que es lo mismo que dice Platón, ¿no? Que no pueden contaminarse. Y entonces, claro, cuando Platón quiere explicar cómo es que hay cosas, cómo hay múltiples cosas de una misma idea, pues obviamente se topa con pared, porque la misma conceptuación de la idea lo vuelve una cosa cerrada. Tiene que ser perfecta, por definición. ¿No es cierto? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde le aparece a Platón, a Aristóteles y luego los medievales, de dónde le aparece esta evidencia de que el intelecto, perdón, los productos del intelecto y del logos, bueno, y el logos y el intelecto son las potencias más cercanas a lo divino? Y como decía al principio de mi exposición, el error proviene de hacer esta jerarquía de las potencias que se iguala a una jerarquía de los actos que termina con una jerarquía de los objetos. Y entonces, si ponemos hasta abajo la sensibilidad y hasta la potencia sensible y hasta arriba la potencia inteligible, entonces los actos llevados a cabo por la sensibilidad están hasta abajo y los actos llevados por el intelecto hasta arriba. Y los objetos de la sensibilidad están hasta abajo y los del intelecto hasta arriba. Y yo pregunto, a ver, ¿es absolutamente evidente que sea así? ¿Que hay una jerarquía? ¿Es absolutamente evidente? Más allá de que así lo traten los filósofos. Y a mí me parece que no. Porque luego esto de que, bueno, pues es que los objetos de lo inteligible, como están más separados, pues precisamente de la sensibilidad, de lo corrupto, de los accidentes, bla, 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 por eso ocupan jerárquicamente el lugar más alto, pues no me parece evidencia de nada, no me parece prueba de nada. No, y además una cosa, Fer, que ahí hay que agregar para traer a colación la maravillosa crítica a la concepción del mundo griega que hace Hannah Arendt, es que esa jerarquía se hace en función de cómo se concibe a un ciudadano político. El que está Claro, más apegado a lo sensible es más esclavo, ¿no? claro, claro. Entonces, ojo, también habría que rastrear en esa jerarquización de ser, la jerarquización del estatuto político de los individuos en la concepción del mundo griega, ¿no? Que creo que Claro. eso es algo muy importante de lo que señala Hannah Arendt en la condición humana. Eh, es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente, fíjate, cómo detrás de esto hay un antropomorfismo, ¿no? Claro, De acuerdo a la jerarquía de la condición humana, ¿no? Que además yo estoy abstrayendo del mundo de vida político, ¿no? Hago una jerarquización de la fisis. Y claro, entonces la fisis queda subordinada a la proyección, al bosquejo, para decirlo, ¿no? Al proyecto de Paideia griega, ¿no? A su ideal, claro, ¿no? Y, completamente. y esa jerarquía pasa incuestionada a lo largo de la historia, Sí, exactamente. ¿no? Y de nada sirve en realidad poner
a la disposición afectiva o al encontrarse ahora como modo de apertura, porque en el fondo se sigue pensando en el mismo esquema, ¿no? Claro, Sigue habiendo esta, aunque se hable de unidad estructural, pues en el fondo sigue habiendo una suerte de decir lo que propiamente es lo que configura sentido, o ser es sentido, ¿no? Y ahí está la forma fenomenológica, hermenéutica de antropologizar el ordo en el que se incardina la comprensión, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, no sé si alguien más quiera aportar algo, perdón. No, pero todavía no terminaba. Que si se ve este problema, como decía, no hay evidencia. Y ahora, con lo que dices, Huicho, se ve todavía más la problemática del problema, del asunto mismo. Porque si entonces esta ordenación jerárquica de las potencias, de los actos, de sus objetos, está absolutamente amarrada a la idiosincrasia de los griegos, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo al hablar todavía, de que los objetos de la sensibilidad son pobres y los objetos del intelecto son ricos? Pues estamos preservando la idiosincrasia griega, todavía. Y como decías bien, esto pasa acríticamente a los medievales, y en los medievales pues se vuelve todavía peor porque los objetos, la sensibilidad, los actos de la sensibilidad y los objetos de la sensibilidad ya no solamente guardan error, sino que además hasta son pecaminosos, que es todavía más grave. Rodrigo, sí, adelante. Me parece muy interesante lo que dice la referencia que hace Huicho, porque también la propia Arendt reconoce que estas tres formas de vida que efectivamente un ciudadano libremente puede elegir, la estética, la política y la contemplativa, tienen en común el interés por lo bello. Por lo bello. ¿Qué quiere? Es decir, por el disfrute de los goces, por el goce sensible, pero también por la heroicidad, la contemplación, el relato de las grandes hazañas políticas y lo bello por la contemplación de las ideas, ¿no? Entonces, evidentemente tiene una fuerte connotación de sensibilidad, ¿no? Por las tres. No hay Sí, una sí, sí. jerarquía, pues. Claro, claro, pero justamente esa idea de lo estético, igualmente griega, bueno, pues tiene rasgos, características muy específicas, ¿no? El orden, la estructura, el equilibrio, la armonía, etcétera. Y todo esto dicen, y esto es, lo bello es porque tiene que asemejarse a la naturaleza, es decir, la naturaleza misma guarda estas mismas características. El orden, la estructura, la armonía, el equilibrio, la proporción, bla, 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 ¿no? Entonces se parte efectivamente de una visión de mundo. Y es esa visión de mundo lo que ya determina después toda su concepción del alma, de los actos del alma y de los objetos del alma. Y como decía, y esto pasa a los medievales acríticamente y ni tan acrítica, porque los medievales ya con el recurso de Dios dicen, pues vamos a mantener este esquema, pues obviamente porque hasta arriba está Dios. Y si efectivamente nosotros somos hijos de Dios, bueno, pues es gracias a que nos dio intelecto y etcétera, 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 ¿no? Y luego en la modernidad, bueno,
Pues díganme ustedes si no se conserva exactamente el mismo esquema. Los filósofos modernos conservan exactamente el mismo esquema. Oye, no, pues la sensibilidad está henchida de error, dice Descartes. Meditaciones metafísicas, capítulo 1. No podemos confiar en la sensibilidad. Todo hay que resolverlo en el intelecto. Bueno, pues gracias Descartes, ya me lo habían anunciado hace 3 días. Ya me lo habían dicho. Sí, sí, porque esto viene diciéndose por 2000 años. Y todo se tiene que resolver a través de la duda metódica, que es encontrar un lugar seguro para el conocimiento, y es el ego cogito. El intelecto. Ah, no, pues gracias, sí, 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 ya me la sabía. El punto justo es ese. La propuesta es, pongamos en crisis ese orden de las potencias, de los actos, de los objetos, y veámoslo no jerárquicamente, sino sistemáticamente. Sistemáticamente. Si vemos entonces a las potencias, sus actos, sus objetos sistemáticamente, Huicho, los conceptos no se sostienen sobre sí mismos. Y entonces hay que decirles a los que hacen teoría del lenguaje, oigan, pues ustedes, a ver, ustedes dicen que los conceptos o las palabras son autorreferenciales porque no tocan a la realidad. Pero entonces están haciendo una división del mundo entre el lenguaje y lo real. Es decir, están otra vez, están conservando exactamente ese mismo esquema. Exactamente ese mismo esquema. Entonces, ¿dónde está la novedad? Es que no hay novedad. Lo que hay es conservación. Y entonces, claro, cuando nosotros llegamos por último a los conceptos, pues obviamente tenemos que decir, bueno, pues sí, los conceptos desde el punto de vista aristotélico, que es el que se ha mantenido hasta ahora, pues los conceptos son nada más que ese conjunto de características comunes entre diversos, ¿no? Diversos individuos, y llegamos nada más a las puras características comunes. Sí, perdón, se me desenfocó la cámara. Disculpen ustedes que haga esto, pero el autofocus de mi cámara él sí es autorreferencial. Entonces, ¿cuál es la crítica final? Vamos a tratar a los conceptos no como productos autorreferenciales del logos o del intelecto, sino vamos a tratar a los conceptos precisamente como siendo impelidos por. Los conceptos están impelidos por. ¿Por qué cosa? Pues por lo real. Por lo real. Ah, no, pero es que el término jirafa no hace justicia a la jirafa individual. Pues no, ya lo sé, pero no estoy diciendo que los conceptos sean verdaderos. No estoy diciendo que los conceptos sean verdaderos. Lo único que digo es que es nuestra forma de aprender las cosas. Pero en todo caso, si es que el concepto tiene algún contenido y ese contenido señala a una jirafita, pues es precisamente porque la jirafa ha impelido el contenido del concepto. Porque si yo hago un concepto de jirafa y le doy el contenido de poder nadar en el mar, pues es claramente un disparate, ¿no?
Entonces allí está la posibilidad de los conceptos de que dejen de ser autorreferenciales. Bien, Fer, gracias por lo que has agregado a la primera parte de tu exposición. Se ve ahí interesante y muy marcado una lucha con Hegel, ¿eh? Porque para Hegel, Sí, sí. precisamente, el concepto es el lugar de la verdad. Si no hay concepto, no hay verdad. Si Claro. no se llega al concepto, aquí de la mano de Zubiri, lo que vas planteando, ya desde la primera sesión, ¿no? Se ve esta lucha que implícitamente y otras veces tantas más explícitas, pero ahí estás discutiendo con el escritor de la fenomenología del espíritu. ¿No? Está Sí, claro. Con Hegel y con la derecha mexicana. Bien. Per, una cuestión en lo que estabas comentando. Hace unos momentos dijiste algo muy interesante en torno a que la función de logos es esbozar. La función de logos es esbozar. Sí. Pero ocurre que pues no siempre se cumple, no siempre hay un cumplimiento entre lo esbozado y lo real. Eso está altamente interesante. ¿Por qué? Bueno, porque hemos escuchado bastante gente dedicada a la investigación, donde cuando se les cuestiona que lo esbozado no se cumple con lo real, pues la respuesta que han dado es, pues hay de lo real, ¿no? Lo esbozado está adecuado, lo real es, o sea, mi esbozo está en la verdad, la realidad, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo menciono, Fer? Precisamente porque a partir de aquí, y lo podemos ver en discursos filosóficos, y no solo filosóficos, de cualquier área del saber, hasta de la vida cotidiana, de la vida diaria, del andar día a día, pareciera que nuestro esbozo, ya sea teorizado, preteorizado, cotidiano, no importa aquí el modo del esbozo, pero pareciera que ese esbozo, tenemos este impulso de que con ese esbozo queremos vestir la realidad. Con ese esbozo queremos cubrir lo real, y a veces ocurre que hasta la forzamos, Fer, ¿eh? Hay un forzamiento sobre lo real y hago pasar lo real por mi esbozo. Entonces, aquí, Fer, en esto que vas planteando de Javier Zubiri y los trabajos que has realizado, ¿cuáles serían entonces las condiciones de esos cumplimientos? ¿Cuáles serían las condiciones de esos cumplimientos? Ahí está mi pregunta, Fer, porque ¿cómo podría yo, en base a lo que has expuesto, cómo podría yo decir, caray, momento que parece que mi esbozo quiere aplastar lo real? ¿Cómo podría yo empezar a percatarme y darme cuenta de estas condiciones de cumplimiento entre lo esbozado y lo real? Sobre todo porque dijiste algo muy importante, ¿no? Bueno, esto nunca termina. Ningún esbozo podría agotar lo real. Que eso es importantísimo, ¿no? No se encuentra un cumplimiento total. Bueno, claro, asumo ese principio. Ningún esbozo agota lo real, porque si no, no habría filosofía, no habría nada, ¿no? O sea, ya está dado, ya está cumplido, se acabó, apaga las luces y vámonos. Dicen ahí en el partido de fútbol, ¿no? Apaga las luces y vámonos. No es el caso. No podemos apagar las luces y tampoco podemos irnos, porque ningún esbozo ha cumplido en un registro total lo real. Pero ¿de qué manera, Fer, podemos evitar esos riesgos de someter la realidad a mi esbozo? Escuchamos, Fer. Sí, seguro. Comparto completamente contigo, Mario, porque muchas veces sí, se ha caído en ese exceso, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo tener de alguna u otra manera
la posibilidad de vislumbre de un cumplimiento, ¿no? Y decía acá en la exposición, bueno, los conceptos, el carácter primero y primario de los conceptos es su poder combinatorio, decía. Y esto quiere decir que cuando nosotros hacemos un esbozo, pues obviamente lo tenemos que, ¿no?, de alguna u otra manera proyectar hacia lo real para ver si efectivamente cumple o no cumple. Si no cumple, regresamos al esbozo. No le echamos la culpa a lo real. ¿No? Regresamos al esbozo y entonces hay que, ¿no? Una posibilidad es precisamente este poder combinatorio, ¿no? Es decir, acudir al todo del conocimiento para ver si hay algo que nos permita ganar claridad. Ahí está, por ejemplo, toda la posibilidad de diálogo entre la filosofía y la ciencia. La ciencia crea sus conceptos, la filosofía crea sus conceptos, pero también hay que hacer el esfuerzo de poder combinar en búsqueda. Y de la ciencia no hablo solamente de las ciencias duras, sino de todas las ciencias, ¿no? Las ciencias, eh, todas las áreas que contempla CONACYT, ¿no? Entonces hay que, efectivamente, a partir del diálogo, ¿no?, en búsqueda de, y en ese sentido, entonces, si hay conceptos en alguna otra ciencia que nos sirvan para explicar tal o para encontrar un cumplimiento, bueno, pues ahí está la posibilidad. Si no hubiera posibilidad, si no hubiera este carácter combinatorio de los conceptos, entonces cada ciencia se erige como monumento y se queda solita, ¿no? Se queda solita. Entonces, Zubiri mismo lo dice y lo hace prácticamente desde su juventud. Pero recuerdo ahorita, así a bote pronto, que por ejemplo en Inteligencia y Logos dice Zubiri, la noción de campo yo la tomé de la física. De la física. Pero lo traigo a la filosofía porque es un concepto que me sirve para ver algo que en términos filosóficos, con los términos que hay disponibles en la tradición, no me alcanzaba, no me daba. Entonces traigo de la física este campo y lo combino con, ¿no? Por supuesto, esto se da nada más. Esto se da, no quiere decir con ello que alcancemos una verdad. Lo único que alcanzamos es la posibilidad de ir enriqueciendo el lenguaje mismo para alcanzar para llegar a ese cumplimiento que, como bien lo decías, Mario, nunca alcanzaremos la totalidad, ¿no? Esa es una posibilidad. Y ahí está, como decía, la posibilidad de esto que pues hoy es muy reconocido por CONACYT también, la interdisciplina, ¿no? Pero tiene un sentido más allá del que establece CONACYT. Pero más allá de esto, también podemos ver nosotros cómo no solamente en las ciencias duras, sino también en la filosofía hay la posibilidad de alcanzar algún tipo de cumplimiento. Y yo lo digo, no sé, no me acuerdo si fue en esta sesión en la anterior, que dije, mira, una forma, si quieres tú, muy básica, muy básica. Pero si yo digo, mira, lo que pasa es que Tales de Mileto era cristiano, pues inmediatamente me doy cuenta de que no cumple. No hay cumplimiento, ¿no? No hay cumplimiento. ¿Dónde está la evidencia de esto? Bueno, pues en la historia. Resulta que Tales de Mileto no era cristiano.
Ahí hay un cierto tipo de cumplimiento, muy básico si tú quieres, pero es un tipo de cumplimiento. Otra posibilidad, y dentro de la filosofía vamos alcanzando cumplimientos de este tipo poco a poquito. Ahora, creo que nadie podría discutir que Tales de Mileto no es cristiano. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, bueno, la filosofía nunca ha hablado del ser? Ah, ahí ya no, ahí ya no, ahí van a saltar como chapulines, pues todos los defensores del ser, ¿no? Y van a, en fin, van a saltar, claro, y ahí me van a decir, ah, no, a ver, ¿dónde están las pruebas? Bueno, igualmente están en la historia. Entonces, nuestra base, nuestra plataforma para encontrar en filosofía cumplimientos es la historia. Claro, pero la historia entendida no simplemente como un cementerio, sino precisamente la historia como esta posibilidad de lo real de volver otra vez a la raíz, como decía hace rato, de volver por la raíz hasta su origen. Y en este sentido, querido Mario, esta posibilidad también implica que volvamos a leer a los filósofos, como lo decía hace rato, que los volvamos a leer en busca de otra cosa. Porque la historia de la filosofía nos ha dicho que los objetos inteligibles son superiores a los de la sensibilidad. Y yo lo que digo es, volvamos a la raíz por este mismo camino y partamos, intentemos otro esbozo. Intentemos otro esbozo. ¿Por qué ese esbozo? Ese esbozo, el decir que los objetos inteligibles son superiores a los sensibles, terminó en un idealismo, en un nominalismo y en un dualismo cosmológico. Volvamos a leer a Aristóteles, volvamos a leer a Platón y comencemos otra vez por otro camino y muy probablemente encontraremos otros resultados. Sí, me parece bastante pertinente esta idea de esbozar continuamente, Sí. ¿no? El esbozar continuamente, el volver para volver a empezar y llevar hacia otras direcciones la propia investigación, ¿no? En ese ámbito. Nada más Sí. ahí comentar que, o sea, lo has dicho muy bien, podemos ir a la historia, pero también hay formas de ir a la historia. Claro. Porque podemos ir a la historia y decir, voy a la historia de manera positivista. Claro. ¿No? Puedo ir a la historia de manera positivista y decir, bueno, pues positivistamente hablando, Tales no puede ser cristiano porque pues cronológicamente no está la presencia de Cristo ahí. Sí, pero ¿qué tal si voy a la historia de una manera no positivista y digo, bueno, yo como teólogo, y si parto de la idea de creación y que Jesús estuvo antes de la creación del mundo, puedo a partir de ahí deducir que no necesito un dato histórico para que Tales sea cristiano. Claro, claro. Y que incluso no estaba la palabra cristiana, pero Tales está siendo cristiano cuando quiere referir a un agua que está en todo, como Cristo que está en todo, porque es sustancia de Dios. Claro. Las famosas... Entonces, es que, o sea, me parece muy bien lo que estás diciendo, Fer, pero este pero no es adversativo, pero precisamente el diálogo se sigue abriendo más en la medida en que lo dices muy bien, es que podemos ir a la historia, excelente, y con qué ojos vamos a la historia, ¿ah? ¿De qué manera vamos a leer nuevamente la historia? ¿De qué manera vamos nuevamente a esbozar esa historia, ¿no? Que es lo que yo rescato mucho de lo que has venido mencionando. Nuevamente volver, pero luego ya veo la enorme discusión es cómo volvemos. ¿Qué finalidad va en volver? Porque parece envolver, es un ir a volver para encontrar otros resultados, como bien lo has hecho, lo vas mostrando en las investigaciones, ¿no? Un esbozar
para encontrar algo distinto en cuando se leyó de cierta manera. Creo que eso es uno de los corazones, ¿no? Una vértebra importante de la filosofía ahí. Luis, tenemos 5 minutitos para ir respetando el tiempo de todos. Adelante, Luis. Ahora sí que hoy me entró el ánimo insistente. Quizás no para que lo respondas ahorita, Fer, sino como una pregunta que quede ahí, en el sentido de cómo funciona no el sistema de impelencia, sino el sistema autorreferencial, porque me parece que hoy insististe mucho en el sistema de impelencia y la dependencia estructural, que no ontológica, del orden o del sistema de autorreferencia respecto del sistema de impelencia. Si no te malentendí, si estamos same channel, ¿no? Bueno, te leo un fragmentito que viene precisamente en el tomo 1 de la ontología, y a ver si la próxima semana, porque es una teoría de sistemas para una teoría de categorías, a ver si en esta discusión puede entrar algo de lo que te planteo acá. Luis, ¿de quién es lo que vas a leer para que todos sepamos? Nicolai Hartmann, tomo 1, página 176, capítulo 22, sección B, por si quieren la referencia completa. Dice, una aclaración más la pide el concepto de ser en sí. No es en absoluto un concepto ontológico, ni se identifica, pues, en manera alguna con el de ente en cuanto ente. Procede plena y totalmente de consideraciones nociológicas. Está formado dentro de la dirección visual de la intentio oblicua. Es un concepto opuesto al de apariencia, fenómeno, objeto. Esta oposición se adhiere a él haciéndolo ambiguo, pues es una oposición pura y exclusivamente nociológica. Ontológicamente es torcida. Ser objeto, ser para mí, ser fenómeno, son también ser. Y además, y en igual medida, ónticamente en sí. La relación entera a la que pertenecen, la relación de conocimiento, es una relación entre lo real, el sujeto real y el objeto real. Ella misma es una relación real. El que yo conozca algo será extrínseco al algo. A mí no es extrínseco. En mí es algo real. Y por consiguiente es también en sí algo real. Y puede ser muy esencial y de grávidas consecuencias dentro del orden real. Como que también tiene en el proceso de conocimiento su origen temporal. ¿Sí? Entonces, lo digo porque parece ser, ¿no?, que el sistema autorreferencial es irreal respecto del sistema de impelencia real. Parece. Pero si no me equivoco, por lo que dice acá el bueno de Nico, y por lo que creo que también sostiene Zubiri, la cosa no es así. Es decir, el esbozo también tiene algo, o es algo relativo a lo real, ¿no? Y ya, ahí me callo. Fer, entonces para que, precisamente respetando los tiempos, estamos a 1 minuto de las 3, puedas arrancar con eso, la siguiente sesión. Recordemos que Nicolai Hartmann es una de las pasiones más intensas de Luis Fernando Mendoza, y sigue siendo, ¿no? Y sigue siendo, y seguirá siendo, por los siglos de los siglos, en el buen sentido del buen Fer. Recordarles, compañeros, de estas sesiones, de estos cursos breves, los esperamos el próximo viernes, 22 de octubre, también de 13 a 15 horas, para la tercera y última sesión en torno a Javier Zubiri. La tercera sesión lleva el título de Una teoría de sistemas para una teoría de las categorías. Una teoría de sistemas para una teoría de las categorías. Arrancando, por supuesto, con esto interesante que mostró Luis Fernando en torno a Nicolai Hartmann, Ontología, el tomo 1. Creo que son como 5 tomos de 5 tomos ahí
el ámbito ontológico. Y continuamos con Javier Zubiri, próximo viernes 22, de 13 a 15 horas. Les agradecemos a todos, muchas gracias por su paciencia y sus tiempos, por dedicar tiempo a estar aquí con Sion y terminar con dolores de cabeza. Que estén muy bien, cuídense todos. Saludos a todos.